Hola compañeros de la materia gestión tecnológica, hoy vamos a continuar con la segunda sesión que nos atañe en esta ocasión. Vamos a mirar algunos elementos fundamentales de la tecnología, la parte de tecnología flexible también. Vamos a mirar la tecnología fija, digamos, todos los tipos de tecnología, ¿no? Vamos a mirar también la gestión tecnológica que permite a las empresas en algunos casos. ¿Y qué ha aportado esta gestión tecnológica, digamos, incluyendo la revolución industrial, la revolución 4.0? ¿Y cuáles son las clases de tecnología ya un poquito más específicos en qué consiste cada una de estas tecnologías? Como un árbol que vamos a ver de la parte de la tecnología de la organización, y también la idea es ver el ciclo de vida de la tecnología, en este caso. Vamos a dar comienzo a eso. Para ello vamos a utilizar aquí una presentación de PowerPoint. Esta no la hice yo, esta me la facilitó otro profe de tecnología, de gestión tecnológica, que la dictaba anteriormente, pero la podemos utilizar para efecto de lo que necesitamos aprender. Bien, entonces comencemos con cuáles son los elementos fundamentales de la tecnología. Pues digamos que todo es tecnológico, ¿no? Todo es tecnológico, hay grandes avances, la ciencia todos los días saca nuevos descubrimientos. Recordar que hay descubrimientos e inventos y digamos, entonces son diferentes descubrimientos, algo que ya existía y que simplemente se dio a la luz por digamos, no por una casualidad, sino por una investigación y se descubrió algo. Entonces cuando, por ejemplo, el descubrimiento de la pólvora, ¿sí? El descubrimiento de la pólvora. Y, digamos, el invento del telescopio, por decir algo. Entonces son diferentes. El descubrimiento de la pólvora se dio porque en alguna forma los chinos hicieron una mezcla, pudo ser aleatoria o muchas veces dicen en la historia que los chinos, para lograr ese descubrimiento de la pólvora, hubo muchas veces que mezclaron una cosa y otra hasta que un día fue la mezcla perfecta. De hecho, si ustedes buscan en internet, esa fórmula no es tan fácil de conseguir, la pólvora negra, la que estalló hace poco en Beirut, por ejemplo. Entonces, esa mezcla no es tan fácil de hacer, entonces cada fabricante pues tiene su secreto, digamos, pero básicamente ese es un descubrimiento, ¿sí? Porque pues en la naturaleza ya se daba eso, simplemente que ellos lo perfeccionaron y lograron que la pólvora funcionara así. Y un invento sería, estamos mencionando el invento del telescopio. Entonces, cuando lo inventaron, entonces, por allá en los años, en la Edad Media, entonces unieron dos lentes y se dieron cuenta que cada uno se podía usar para aumentar el otro. Y de esta manera diseñaron el telescopio, ¿cierto? Lo inventaron Galileo. Y se hizo ese invento, los inventos de Leonardo da Vinci, digamos, en esa época. Hoy en día, pues, los inventos son un poco más avanzados, pero entonces ahí vemos la diferencia entre descubrimiento e invento. Descubrimiento es algo que ya existía y simplemente se dio a la luz por una serie de experimentos y investigación, mientras que el invento es aquel artefacto, normalmente es un dispositivo físico, que con la ayuda de la ciencia y de algunos principios científicos se desarrolla, ¿sí? Entonces esas son las dos cosas diferentes, entonces para tenerlas en cuenta. Decíamos que eso evoluciona. Hoy en día la ciencia necesita saber de manera estructurada y tener una noción específica en el momento de elegir la tecnología. Entonces digamos que vamos a hacer partícipe nosotros como ingenieros industriales de la elección de esa tecnología. ¿A qué se refiere la elección? Por eso la palabra elegir está ahí subrayada. Elección es poder decidir, pero la decisión de elegir una tecnología o desechar otra, eso viene documentado. Yo voy a colocar un ejemplo de otra materia que de pronto algunos de ustedes ya vieron conmigo, y es mantenimiento industrial. ¿Cómo se elegía la tecnología? Por ejemplo, el caso de reemplazo de la máquina. Nosotros aprendimos una técnica que fue por el CAUE. Entonces era una valoración numérica basada en información financiera, básicamente, de cuánto produce una máquina,
cuánto me cuesta la máquina, cuánto me cuesta su reparación, cuánto me cuesta su mantenimiento, la operación, básicamente costos de capital y costos de operación, se decidía cómo elegir esa máquina. Pero digamos que ahí no lo vimos todo. Otra cosa es mirar si técnicamente esa máquina funciona, es otro criterio. Es decir, yo podría tener financieramente una máquina que me sirva para la producción que voy a realizar, pero la pregunta es si económicamente me sirve, o al revés, económicamente es viable, pero la pregunta es si en el proceso productivo me sirve, porque es que yo necesito fabricar 1000 unidades mensuales, pero la máquina me produce 50.000 unidades mensuales, entonces ¿para qué adquirir una tecnología que yo voy a subutilizar? O caso contrario, que sí me dé financieramente, pero no me alcance la capacidad productiva de la máquina para lograrlo. Entonces este es un ejemplo. Yo, hablando de elección, aquí dice la tecnología para aplicar la resolución de necesidades en la sociedad. Entonces, yo voy a poner otro ejemplo que ustedes de pronto lo pueden en cierta manera vivir, y es el siguiente. En Colombia, básicamente en Bogotá, cada año, me parece que es bienal, no me recuerdo bien, se realiza la famosa Feria Industrial de Bogotá. En esta feria industrial que se realiza en Corferias, por favor los invito a ir allá cuando todo esto pase y que se pueda visitar esas ferias. Yo trato de ir a la industrial, hay del agro, hay del automóvil, etcétera. Bueno, pero les voy a hablar de la industrial. En esa feria industrial vienen gente del extranjero, gente también nacional, y exhiben la maquinaria y la tecnología, estamos hablando de tecnología, que se puede comprar para los diferentes tipos de organizaciones que hay. Entonces hay para metalmecánica, para maderas, suponiendo, ¿no? Para el tema de plásticos, para impresión, para una cantidad de maquinaria, para embotelladoras, y hay unas que son menos robotizadas y otras con más alta tecnología, hay unas que son 4.0, hay unas que son más viejitas, bueno, pero en fin, ofrecen una serie de alternativas que a veces uno, si van allá, no sabría cuál comprar o cuál escoger, pero precisamente elegir esa tecnología, que es la tarea que usted va a hacer, consiste en una serie de pasos, y es primero mirar el requerimiento de la planta, y también tendríamos que mirar a dónde quiere llegar la planta, si tiene un crecimiento necesario para adquirir esa tecnología. Entonces en esta feria usted puede vivir eso, ir allí, mirar, allá le van a explicar cómo funcionan las máquinas, básicamente, y ahí se cometen varios errores, ¿no? El fabricante, yo voy a colocar una troqueladora, el fabricante de una troqueladora le dice, esta máquina da 600 golpes por minuto, es decir, que podría troquelar 600 piezas por minuto. Pero esa capacidad se llama capacidad nominal. Por favor, tome nota porque eso no está en la presentación. Capacidad nominal. ¿Qué significa? De nombre, por eso dice nominal. Es decir, que teóricamente la máquina podría hacer 600 golpes por minuto, que equivale a 600 piezas por minuto, o si es un troquel de varias cavidades, pues multiplica por el número de cavidades. Eso es lo que dice el fabricante. Sin embargo, cuando usted va a la vida real, y como usted ya vio mantenimiento, producción y otras materias, se puede dar cuenta que esos 600 golpes se ven reducidos al aplicar los conceptos del OE, por ejemplo. Pérdida por mala planeación, pérdidas programadas, pérdidas no programadas, por ejemplo, fallos eléctricos, etc. Alistamientos de piezas, alistamiento de materiales, reducción de la velocidad del operador y, por supuesto, la mala calidad. Son temas que habíamos visto en el OEE en una materia anterior. Por favor, recordar. Entonces, esas 600 piezas, que sería el 100% de la capacidad, resulta que solo llega a, vamos a colocar 400 piezas, quitándole todos esos problemas que usted tiene. Entonces, la pregunta es, ¿el problema suyo es tecnológico o más bien las máquinas, las troqueladoras que tengo en la planta nos pueden llegar a servir, y si yo quito todos los problemas que los acabo de mencionar, podrían reemplazar a la máquina que yo voy a adquirir? Entonces la pregunta es, apreciados ingenieros, ¿qué es mejor? ¿Adquirir una nueva tecnología, elegirla, o más bien primero arreglar la casa y después mirar ahí sí qué máquina necesito? Es probable que usted, haciendo todo lo que yo acabo de hacer y haciendo las mejoras,
determine que usted no necesita una máquina que produzca 600 piezas, sino una máquina que produzca 300 piezas, 300 golpes, más económica, pero que le va a servir, como lo hace nuestro autor Goldratt en el libro La Meta, ¿sí? Entonces, todas esas son cosas que hablo de elegir la tecnología, elegirla. No es simplemente esta me gusta o esta me parece, no, hay que hacer un estudio a conciencia de todos los aspectos que afectarían el desempeño de esa máquina, e inclusive que si en haberla comprado tengo problemas en la empresa, y después de haber determinado eso, sí, mirar la parte económica, que ya la vimos en la parte financiera, el CAUE, en mantenimiento lo mencionado, para poder después determinar si la compro o no. Entonces esa sería la lección, por eso me detengo ahí en esa palabra que es muy importante. Obviamente la resolución de las necesidades, ya hablé, pues cuáles son las necesidades reales que usted tiene en la planta. ¿Realmente necesita esa máquina o realmente si yo hago todos esos ajustes, esa tecnología ya pasa a ser otro tipo de tecnología la que necesito? Por supuesto, lo que le aconsejo es que usted haga todos estos estudios antes de tomar una decisión y lo deje documentado, porque las máquinas, una máquina puede costar 300, 1000, 2000 millones de pesos, $1.000.000. Entonces, una inversión de estas para una empresa es grande para que usted, si se la dejaron en sus manos, pues puede hacerla bien, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes? Digamos, vamos a hablar de la tecnología flexible. La flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con la que las máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas pueden ser utilizadas en otros productos o servicios. En otras palabras, cuando tenemos un material, una máquina o un conocimiento, la idea es que ese conocimiento, esa máquina, pueda utilizarse no solo en un producto exclusivo, sino en varios. De esta manera decimos que la tecnología es flexible. Entonces, en el ejemplo de la troqueladora que estamos hablando, es que yo le pueda montar diferentes tipos de troquel, por ejemplo, que de pronto la pueda trabajar en diferentes velocidades, que me sirva de pronto como prensa. Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda a determinar la flexibilidad, que puedan ser utilizadas en otros productos o servicios, no solo en el que se contrata. Por supuesto, cuando nuevamente al elegir, supone uno que usted va a elegir una máquina que sea flexible, porque hoy en día la flexibilidad, y está en el TPS, que es uno de los conceptos del TPS, es necesaria para que una productividad, una empresa tenga en sí misma flexibilidad de cambiar de producto, por ejemplo, y nos convenga, ¿no? Obviamente los sistemas de cambio, hablando de, por ejemplo, del SMED, ¿sí? Que recordamos, SMED significa SMED, es la sigla, y significa Single Minutes Exchange of Die, o sea, cambio de herramientas en menos de 10 minutos. Esa tecnología normalmente ya está incorporada en las máquinas modernas, pero las viejas pues hay que buscar la forma aplicando la ingeniería. Dicho de otra manera, esta flexibilidad es la manera que tiene varias y diferentes formalidades. Por ejemplo, aquí dice la industria alimenticia, la industria automotriz, los farmacéuticos. Una máquina llenadora no me va a servir para llenar una sola botella, simplemente cambio las boquillas, de pronto cambio el número de boquillas y me va a poder servir para muchos productos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Muy bien, vamos a continuar. Entonces la flexibilidad. Tecnología fija es aquella que simplemente se tiene que utilizar en una sola cosa, en un solo producto o muy pocos, en un solo producto, en un solo servicio o en muy pocos productos, en muy pocos servicios. Eso se denomina tecnología fija. Es aquella que no está cambiando continuamente y básicamente eso se refiere a industria de procesamiento continuo. Recordar en este momento que un proceso continuo es aquel en el que la tecnología está quieta. Vamos a colocar un ejemplo: Bavaria, la embotelladora o las embotelladoras, que tiene varias, son una tecnología que está quieta, son difíciles de mover, está conectado por tubería y entonces está dedicada solamente a eso, al embotellado. Por supuesto hay otra área donde se fabrica la cerveza, pero la embotelladora no se va a mover y son instalaciones de millones de dólares. Yo diría que de miles de millones de dólares. Entonces se está dedicando a eso. Entonces aquí hay unos ejemplos. La refinería de petróleo. Una refinería de petróleo se mantiene
desde que se instala, por ejemplo, Reficar. Bueno, ustedes saben el caso de Reficar. Entonces, la refinería mantiene todas sus tuberías, sus instalaciones, sus bombas ahí quieticas y solo se van a usar para un solo proceso. Obviamente, fíjense que la cantidad de unidades que se fabrican en un proceso con tecnología fija son millones de unidades, ¿sí? En el petróleo estamos hablando de barriles, en el caso de la cerveza estamos hablando de millones de unidades por día. Una siderúrgica también mantiene su planta fija, sus instalaciones fijas, porque siempre pasa por allá acero que viene de digamos, de la ferrita, etcétera, o viene de un proceso de reciclaje, qué sé yo, del hierro. La parte de cemento, petroquímica, yo colocaba ya otra, la cerveza, las embotelladoras, una fábrica de pinturas, por ejemplo, también sería un ejemplo de tecnología fija. Entonces la tecnología fija, y por favor tome nota, está asociada a un proceso normalmente continuo, ¿sí? Ahí está, entonces, para que lo tengan en cuenta. Tecnología de equipo, es un desarrollo que lo hace básicamente, lo hace el fabricante o proveedor del equipo de materia prima. Y digamos que la tecnología está dentro del mismo tipo de proceso que se refiere o que se requiere allí. Por ejemplo, las industrias de plástico, textiles, hules, etcétera, esas industrias usan extrusora. En el primer proceso vamos a hablar de las máquinas de plástico. Extrusora, donde cogen y funden ese plástico. Y entonces las mismas personas que proveen el plástico, por otro lado, tienen, digamos, fábricas que le puede usted entregar esas máquinas a la planta y usted procesa los plásticos completos. Entonces tenemos extrusión, que es donde sale la bolsita transparente. Impresión, cogen esa bolsita, que es un rollo inicialmente, lo imprimen. Sellado, por ejemplo, que es otro común, que es donde sacan las bolsas, como ustedes conocen las bolsas. Refilado, que es donde, digamos, le quitan los bordes. Troquelado, también hay troquelados para la industria, pero todo eso es de industria del plástico, conversión de plástico. Recordar que el plástico también obviamente viene del petróleo inicialmente. ¿Qué otra máquina hay? Por ejemplo, el tema de lo que es los envases Doypack y todo este tipo de cosas, donde viene una válvula y viene una bolsita y que usted la puede presionar para que salga el producto. Eso se llama una laminadora. Entonces, todas esas industrias, por la misma naturaleza del producto, y se han generado ese tipo de maquinaria, y básicamente esas industrias se pueden dedicar esas máquinas solamente a ese producto, no se puede hacer otro con ellas. En ese sentido, se utiliza, digamos, la tecnología de equipo, basado en el tema de cómo se trabajan los materiales o para qué está hecho el proceso. Está también, por otro lado, tenemos la tecnología blanda. Sí, y que básicamente hablábamos en el anterior video, que era una serie de conocimientos de tipo organizacional, es decir, incluyendo aspectos técnicos, es decir, el conocimiento de las personas normalmente. La tecnología blanda no es el software, es más bien el conocimiento que las personas tienen al respecto de un proceso que se van ganando con el mismo desempeño en las empresas, ¿no? Es a nivel de organización este tipo de tecnología blanda. También está la parte de tecnología basada en la operación o tecnología de operación. Digamos que esta sí para poder llegar a este tipo de tecnología han transcurrido muchos años inclusive, y se ha logrado es porque se ha experimentado y se ha observado, se han analizado muchos procesos productivos a través del tiempo. Y pues obviamente se han ido perfeccionando. Como ustedes entenderán, inclusive las máquinas se les puede aplicar procesos Kaizen, es decir, de mejora continua. Y se van agregando detalles a esa tecnología para que digamos, el usuario o el producto salga más rápido, el confort. Un ejemplo, pues aquí no vamos digamos, esta foto que está aquí, tenemos el GPS. Entonces inicialmente pues se trabajaba era con mapas, ¿no? Inicialmente. O por ejemplo los automóviles como tal, pues en un inicio
no llevaban aire acondicionado, no llevaban parabrisas cuando nacieron, limpiabrisas. Pero con el paso del tiempo y con experimentación, con trabajo sobre la misma máquina que es el automóvil, se han logrado mejoras tecnológicas significativas. Y entonces se habla de la tecnología de operación porque es la que se utiliza para operar el vehículo, ¿sí? Con el paso del tiempo se mejoran. También han habido mejoras tecnológicas en la parte de operación y de seguridad. Es decir, que cada vez las máquinas, los automóviles y los demás productos que uno maneja de temas tecnológicos son más seguros, son más fáciles de manejar, son intuitivos, etcétera. Recordando que estamos viendo una parte de tecnología blanda, entonces el conocimiento que usted va adquiriendo de las características del proceso y del producto o servicio, esa es una tecnología que con el paso del tiempo va adquiriéndose, y entonces por eso dice aquí que permite conocimientos y experiencias para conocer estructura, propiedades y características funcionales del producto. Entonces está aplicado desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces tenemos esa tecnología que se llama tecnología del producto. Vamos a hablar de tecnología, ya miramos la blanda, ahora es la dura, ¿no? Obviamente esa sí casi todos la identifican fácilmente porque la tecnología dura pues se refiere a las máquinas y a los objetos, básicamente computadores, un celular, todo eso es tecnología dura. La otra blanda es más de conocimiento, como ya hemos hablado. Aspectos puramente técnicos de los equipos, por ejemplo, construcción del equipo, procesos, materiales, puramente la parte física es la tecnología dura, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, y la tecnología de materiales, alguien por allá mencionó ese tema, tecnología de materiales. Bueno, entonces, claro, hay tecnología de materiales. Ustedes de pronto, pues no sé si han visto hacia el futuro, en la perspectiva de los automóviles, por ejemplo. Sí, van a ser eléctricos, pero bueno, no solo eso. Van a poder ya no ser de lata, sino que el mismo automóvil está recubierto con una especie de polímero que puede usted cambiarlo de color y de forma si quiere, digamos en cierta manera, según sea lluvia, según sea el estilo, usted puede irlo cambiando. ¿Y por qué? Porque se han hecho ingeniería de materiales, mejoras técnicas en la parte de materias primas, de materiales con que está constituido el automóvil. Veremos ya, y lo veíamos en el video, la tecnología de proyección sobre los vídeos. Eso no solo ya es en películas, ya es una realidad, se está trabajando, ya lo tenemos con celulares, básicamente. Entonces son tecnologías que se ven en objetos físicos, es la tecnología dura. Obviamente está también el término tecnología limpia. Y no hay mucho que explicar, podríamos decir una tecnología ambiental, y es que esa tecnología sobre la cual trabajamos, cuando se desarrolla cualquier aparato, cualquier conocimiento, la idea es que no contaminan y que no utilizan recursos naturales, solo utilizan básicamente recursos naturales renovables, es decir, como el agua pues se puede renovar, es un recurso renovable, aunque ya en algunas partes del mundo se está considerando como no renovable, entonces la cuidan, etc. Pero si cumple su ciclo normal del agua, pues el recurso es renovable, ¿cierto? Por ejemplo, el no renovable es el petróleo. Entonces, porque usted lo quema, ya no vuelve a dar más petróleo. El recurso, por ejemplo, renovable, la madera. Usted puede tumbar un árbol, usar su madera, pero por cada árbol que tumbe, entonces usted siembra 10. Obviamente hay que hacerlo a una tasa que el planeta aguante o que el hábitat donde están los diferentes animales, etcétera, aguanten esas tasas de crecimiento de nuevos árboles para poder hacerlo. Pero como ustedes ven aquí, la limpia no es que no utilice recursos no renovables, sino que lo maneja de forma racional. Una tecnología limpia, por ejemplo, sería los paneles solares, ¿sí? Que utilizan básicamente la energía del sol. Recordar que el sol ilumina la Tierra con una fuerza de 2 vatios, o más bien una energía de 2 vatios por centímetro cuadrado, un centímetro cuadrado, un tema así pequeñito, ¿verdad? Ahí llegan 2 vatios en promedio, entonces es una cantidad de energía bastante grande. O que utilizan el viento, que utilizan tecnología que utiliza las mareas cerca de las costas, en algunos países ya la sola marea mueve unas turbinas que generan electricidad. La tecnología de Hidroituango, por ejemplo, hablando aquí en Colombia, básicamente utiliza un recurso
totalmente renovable, ni siquiera lo tocan que es el agua, simplemente el agua pasa por unas turbinas a gran presión, las mueve y pues se genera la electricidad. Entonces son tecnologías limpias, ¿no? En el país contamos con, hablando de eso, contamos con más hidroeléctricas porque somos el cuarto país en recursos hídricos del mundo. Pero también hay termoeléctricas, algunas termoeléctricas todavía funcionan en las partes donde no hay muchos ríos, ¿sí? Funcionan algunas termoeléctricas para alimentar y esas se alimentan con carbón y entonces ahí ya no, esa no es tecnología limpia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué permite, vamos a cambiar de tema entonces, qué permite la gestión tecnológica? Básicamente, cuando usted ya está metido en el cuento de la gestión tecnológica, usted comienza a pensar en cómo mejorar, cómo implementar, cómo innovar procesos, productos, etc. Entonces, básicamente usted comienza a desarrollar capacidades para que llevar a la empresa a donde la empresa quiere. Es decir, por ejemplo, una empresa dice, yo quiero crecer en el mercado un 50%. ¿Qué fabrica la empresa? No, fabrica, qué sé yo, puntillas y todo lo que tiene que ver con productos de acero para construcción. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer desde el punto de vista tecnológico para poder incrementar en el mercado? Reducir los costos, dirá alguien por allá. Bueno, pero para reducir los costos, ¿qué tenemos que hacer? Implementar tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Tecnología dura en cuanto a nuevas máquinas que hagan mejor y más eficientemente el trabajo. Tecnología blanda en cuanto a conocimiento de las personas para que se apropien de por ejemplo, de su proceso. Implementar también tecnologías blandas como el TPM, por ejemplo, que implementándolo a medida que se adquiere el conocimiento será una tecnología blanda aplicada a un proceso productivo. Entonces, eso es lo que permitiría la gestión tecnológica. Esas estrategias corporativas llevarlas a realizar a través de decisiones tecnológicas. Ya dijimos por ejemplo, seleccionar la maquinaria. Seleccionar también qué tipo de conocimiento requiere la compañía, ¿no? Formación, qué tipo de formación. Muy bien. ¿Cómo se hace ese tema de la gestión tecnológica? Es necesario, entonces, buscar cuáles son esas posibilidades que la empresa puede tener en la parte tecnológica. Y aquí dice que una I ampersand D, I and D, que significa investigación y desarrollo. Entonces, no es solamente decir, oiga, queremos cambiar esta máquina, sino también habíamos hablado de una parte de vigilancia tecnológica la vez pasada, en el anterior video, y es comenzar a escudriñar qué tecnología se puede utilizar en nuestras empresas, ¿sí? Hay una cosa que es muy importante, lo mencionaba en el primer capítulo que vimos del primer video, y es que a veces la investigación y el desarrollo se puede confundir o se confunde entre mejoramiento continuo e innovación, ¿sí? Entonces tenemos que definir esas dos cosas. Un mejoramiento continuo, como su nombre lo indica, es el Kaizen. Ya yo creo que todos lo manejan a estas alturas de la carrera. Ese mejoramiento continuo solo se da con pequeños cambios que se hacen a diario para lograr grandes cambios a futuro. Pero mejorar continuamente no es innovar. Innovar es algo que realmente no existía y es hacer una cosa de una diferente manera que de pronto a nadie se le haya ocurrido, o aplicar una tecnología que no se le haya ocurrido a nadie. Eso es innovación, una forma nueva de hacer las cosas. La mejora puede usar cosas que ya se hacían, simplemente irlas implementando en el proceso. También son nuevas formas de hacerla, pero básicamente está en hacer pequeños cambios día a día en la mejora, ¿no? Es para que tengan en cuenta. ¿Qué escojo en la parte de investigación y desarrollo? Las fuentes internas y externas. En las internas pues serán recursos propios de la organización, incluyendo tecnología blanda, conocimiento de las personas. Y en la parte externa pues ya son consultorías, o si estamos hablando de tecnología dura, pues cambiar de máquinas, etc. ¿Qué tecnologías podemos también adoptar? ¿Sí? Ya habíamos hablado del paso a adoptar. En el anterior video también hablamos de la palabra adoptar, que era ya apropiarse de la tecnología y acomodarla a las necesidades de la compañía y aplicarla, ¿no? Entonces la aplicación para productos, servicios, de tal manera que seamos exitosos. Recuerde que
en la pirámide, digamos, no de tecnología, sino en la pirámide de, digamos, de que habla Norton y Kaplan, los del Balance Scorecard, eh, el derrotero lo da la parte estratégica, ¿no? La parte estratégica, que es la que piensa ya a gran distancia, a gran tiempo. Esa es la estrategia corporativa que mencionamos aquí en esta diapositiva. La estrategia corporativa. Después está la parte táctica y técnica, donde algunos las colocan igual, que es la que piensa cómo hacerlo, y en la parte ya operativa, que es donde se ejecuta. En cualquiera de estas tres partes, de alguna forma, la selección de tecnología, de nueva tecnología, es importante porque pues impacta a las tres, pero especialmente debemos pensar en que lo que adquiramos, lo que vayamos a mejorar, lo que vayamos a comprar, le apunte a los objetivos estratégicos de la compañía. ¿Qué le ha aportado la gestión tecnológica a la industria? Aquí vemos un muñequito que dice Industria 4.0. Es la revolución industrial de hoy. Básicamente todo esto es un término que se acuñó en Alemania y que tiene que ver con el Internet de las cosas. Básicamente que ya la información está disponible en línea, etcétera. Pero miremos qué le ha aportado la gestión tecnológica a la industria. Aquí hablan de desarrollo, optimización, por ejemplo, el mejor uso de las competencias, ¿cierto? Gestionar los recursos que yo tengo disponibles. La gestión tecnológica no es ir a comprar maquinaria nueva, más bien es estudiar las necesidades, lo habíamos visto también en el anterior video, y mirar a ver qué busco de tecnología o cómo uso mejor la que tengo. Entonces, en ese sentido, pues también se puede hablar de gestión tecnológica. ¿Qué es lo que busca esa gestión tecnológica? Cumplir la misión de la empresa, alinearse a las estrategias, ya hemos hablado, a los objetivos de la empresa, a los objetivos macro de la empresa, organizativos estratégicos de la compañía. También en la gestión tecnológica le ha aportado al desarrollo de procesos. Entonces, por ejemplo, el uso de los datos. Estamos hablando en la industria 4.0, el Internet de las cosas. Información y conocimiento. Hay desarrollos que se pueden pensar, todos los días estamos pensando nuevas cosas, se pueden hacer con proyectos innovadores. Qué sé yo, podría ser en la parte de mantenimiento, de productividad, de costos. Se puede utilizar mucha gestión tecnológica allí. También la gestión tecnológica le ha aportado a la interacción social nuevo conocimiento para que estas mismas personas desarrollen innovaciones. Recordad, innovación es algo nuevo, algo novedoso, por eso innovar es de nuevo, ¿verdad? Algo nuevo, una forma de hacer las cosas nueva, una máquina nueva, un invento, podría ser. O que no necesariamente innovación es un invento, puede ser una forma, innovó en una forma de hacer las cosas. Entonces, son en las formas de pensar también. Hay unos elementos que constituyen la tecnología, no la gestión, sino la tecnología. Ya los habíamos mencionado también en la anterior presentación, es el hardware. Son básicamente elementos físicos, no solamente se refieren a computadoras como está en la imagen, sino también a maquinaria, ¿verdad? El conjunto de elementos físicos que constituyen una computadora fue el primer término cuando se habló de hardware, pero hardware también es tecnología como maquinaria, etc. Por otro lado, el software es unos programas, unas rutinas, pero si lo vemos desde un punto de vista netamente de definición, una marcha para hacer un análisis químico también puede ser software, es decir, un procedimiento también es software, es tecnología blanda y el otro es tecnología dura. El Human Guard también lo hemos definido, entonces es que todo está como diseñado para el uso de las personas, que sea cómodo, que sea seguro, que sea amigable, etc. Todas esas son tecnologías. Por ejemplo, es un término informático, voy a leer acá textualmente, que se utiliza para definir los recursos humanos de un sistema informático. Fíjense que todo está involucrado a la parte de informática, pero no necesariamente. Cuando yo estoy usando HumanWare, pienso en una silla, ¿sí? Porque también el uso final de la silla, que es hecha por un humano, obviamente, es mirar si se adecua a las necesidades de la persona.
Las personas involucradas que participen en un proceso de operación, de desarrollo, de actualización, cuyo resultado sea un producto o servicio, también se le conoce, digamos, como humanware, es parte de eso, y la informática, también la computación y el uso de nuevas tecnologías. Entonces, todas estas son humanware. Todo lo que tiene que ver con la parte humana, ya sea en la parte de seguridad, comodidad, uso, no solo de un software, sino de un computador, sino inclusive la tecnología dura, como máquinas, etcétera, pues también es humanware. Listo, esta es la parte, lo hemos mencionado también en el anterior video, aquí está un poquito más explicado. El ORGware básicamente es un componente estructural concebido para integrar al hombre y las competencias profesionales. Es decir, que ahí está, ahí vemos un triángulo que habla entre software, hardware, organization, y ahí está el ORGware, ¿no? Consulting. Entonces, básicamente es cómo integra usted las competencias profesionales con el resto de los elementos de tecnológicos, pues. Entonces está el ORGware, que es el componente estructural de un sistema tecnológico, e integra entre el hombre y competencias profesionales para asegurar el funcionamiento del hardware, del software y de todos los sistemas de una organización. De esa manera, por eso ORG pues es de organización, y la idea es que opere, pero una organización opera es con el conocimiento humano. Ese conocimiento y esa formación que se le da con relación al uso del hardware, software y demás elementos de una organización se conoce como ORGware. Ahí hay uno que dice Mindware, conocimiento científico, inclusive dice intuitivo artesanal, en el estado neuronal, porque pues mind es de la mente, ¿no? Open Your Mind es de la mente el tema. Vemos alguna diagrama aquí como de un árbol del ORGware. Entonces es conocimiento científico en la parte organizativa, dice acá, metabolización de los 3 niveles tecnológicos organizativos. ¿Cuáles son esos 3? El hardware, ya lo vimos, tecnología dura, máquinas, computadoras, etcétera. El software, la forma de hacer las cosas, políticas, procedimientos, programas de computador. El mindware, que es cómo piensa la gente, y obviamente la cultura organizacional. Veremos ahora cuál es el ciclo de vida de la tecnología. Digamos que cuando se lanza un producto, que ustedes, digamos, hablemos de un celular. Entonces, un celular cuando se compraba en los años 90, que fue cuando hubo el auge, ¿cierto? Los celulares comenzaron a hacerse populares, y poco a poco esa tecnología ha ido evolucionando. Y obviamente llega un momento en que ya hay tantos proveedores de esa tecnología que el mercado se satura de esa tecnología, y ya lo que tienen para poder competir ya. Entonces hay unos celulares que tienen una cámara, otros con 2 cámaras, entonces va a llegar a un celular con 5 cámaras. Para mí el mejor celular sería, pero eso es un ejemplo en lo personal, que tenga solo una cámara, pero que esa cámara pueda hacer todas las funciones que hacen los otros celulares con 5 cámaras. Estoy hablando obviamente a futuro, porque pues todavía no hay celular con 5 cámaras hasta el momento, pero son esas innovaciones que logran que el producto no se estanque. Entonces, por eso aquí se habla del ciclo de vida de la tecnología. El ciclo de vida es un proceso de evolución de cualquier tecnología a través del tiempo. Tiene aquí 4 etapas, ustedes la ven ahí en la gráfica, que son la etapa de emergencia, crecimiento, madurez, saturación. En la etapa de emergencia es donde se encuentran, digamos, muy pocos consumidores. Cuando nació el celular, el primer celular que hubo en Estados Unidos fue, no me recuerdo los nombres de las personas, pero básicamente consistía en que se podía llamar desde el carro. Obviamente era muy grande y tenía una batería, estaba conectada a la batería del carro, etcétera, pero ya se podía llamar desde el carro. Entonces decíamos que en la primera etapa solo se encuentran, la tecnología está disponible para pocos consumidores, está en etapa de desarrollo, hay muy pocos productos. Pero después de un momento dado que todo el mundo la conoce y le gusta y es aceptada, seguramente así va a pasar, y así pasó con los celulares, que estamos hablando de eso. Pues obviamente
la fabricación de la parte de celulares, que pues obviamente había un primer fabricante, después cuando ya la patente cumplió su estado de, digamos, de quietud, pues ya entraron otros fabricantes a competir, ya llevan desarrollos adelantados y obviamente se satura el mercado, ¿no? Por eso aquí ven ustedes la etapa de saturación. La curva se divide en 4 etapas que conforman el ciclo de vida, en el eje X como se ve. Entonces, según la tecnología que se esté, para cada objeto, ¿no? Pues puede ser diferente, tienes diferentes mercados meta, no sé. No son recibidos de la misma manera todos los sectores de la sociedad los productos. El caso del celular sí, al principio algunas personas eran escépticas, que era mala señal y todo, pero ustedes se han dado cuenta, pues ustedes ya, la mayoría nació con el tema del celular, nosotros no, todo era por teléfono de cable o alámbrico, y lo máximo que había era un teléfono de radio, ¿no? Que usted lo cogía y estaba cerca, digamos el teléfono de la casa que hoy en día todavía funciona así, usted toma el teléfono, llamaba, pero eso no es un celular, la diferencia del celular es que recibe señales de una antena externa de la casa, no tiene nada que ver la casa, y es por, digamos, por ondas de FM, etcétera. Entonces, depende que para cada tipo de tecnología, a qué mercado va, y digamos, yo diría que el ciclo de vida de un artículo o de una tecnología está dado es por el valor que esa tecnología represente para el ser humano, ¿sí? Si hoy en día nos inventáramos un nuevo medio de transporte, vamos a exagerar un poquito, nos inventáramos como en una película muy antigua de los años 80 que se llamaba La Mosca, ¿no? Ustedes de pronto la vieron, que el tipo se metía en una cabina y hacía una teletransportación, así como Goku, se le teletransportaba, pero por medio de unas cabinas. Si hoy en día esa tecnología existiera, ¿cierto? Eh, Ustedes me dirán, digamos que obviamente estuviera probado y todo, automáticamente los automóviles desaparecerían, los aviones, todos los medios de transporte conocidos, excepto para carga de pronto. Y esa tecnología, la mayoría de la gente la asimilaría de una vez, ¿sí? Les gustaría. Pero hay otras tecnologías que no son necesarias. Yo estoy hablando, por ejemplo, de los videojuegos, que también es una parte tecnológica, es de entretenimiento, pero es tecnología. Los videos, a algunas personas les gustan, a otras no. Entonces, sí, ya hay muchos videojuegos, hay una saturación de videojuegos, pero solo les gusta a algunas personas, no a todos, ¿sí? Tecnología como el WhatsApp, como la parte de comunicaciones, hay algunos que están prevenidos con eso. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo redes sociales, la única es WhatsApp obviamente, por obvias razones, porque tengo en el teléfono. Pero las redes sociales no son mi fuerte, no me gustan, en esa parte yo no entraba, pero hay mucha gente que sí. Y a medida que se han creado redes sociales, pues se han creado más y más y de diversos tipos. No vamos a discutir acá cuáles son. Entonces ese es el crecimiento, ¿no? Y esa curva, cuando comienza esa curva de la S, puede durar años, años, y ya está saturado y ahí se va a mantener. Y lo único que hace que las personas se decidan por una u otra es simplemente alguna pequeña diferencia, ¿no? Eso también pasa en los automóviles. Bueno, entonces hasta aquí la parte del ciclo y de la tecnología. Ya nos veremos en el siguiente capítulo.